La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de difusión, divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Augusto Mote, y antes de pasar a nuestra conversación del día de hoy, quiero saludar a Carla y a Misael. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy contenta en una tarde lluviosa de la Ciudad de México. Así es, pues ya listos para una emisión más aquí en el fantástico Estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. Buenísimo. Bueno, pues hoy vamos a conversar con un gran amigo, el historiador Francisco López Vallejo, el amigo que conozco desde hace muchos años, con quien me formé en la Facultad Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, Francisco es especialista en temas de historia agraria, específicamente no todo lo que va relacionado a la vainilla y el petróleo en el estado de Veracruz durante los siglos XIX y XX. Y como les había comentado, ¿no? Francisco es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es estudiante de la maestría en Historia en la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Francisco, bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Carla, Misael, Augusto, mucho gusto. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No es nada. Aquí los micrófonos, como siempre, están abiertos para ti, sobre todo para esta charla tan amena que vamos a tener el día de hoy. Tan rica, ¿no? Y olorosa. Espero que pueda convenir un poco sentimiento de olor, pero también de complejidad que existe sobre la vainilla. Sí, como bien lo adelantó Francisco, ¿no? El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, principalmente, ¿no? Todo lo que está vinculado, vamos a hablar un poco, ¿no? Sobre la historia de la vainilla desde una perspectiva global, ¿no? La vainilla, pues, es una especia que todas y todos conocemos y hemos degustado, ¿no? En N cantidad de ocasiones. Pero también es importante, ¿no? Entender, pues, analizar este producto desde una perspectiva histórica y justamente, ¿no? Para eso está Francisco con nosotros y digamos, ¿no? Para aperturar la discusión del día de hoy nos gustaría, Francisco, que nos platicaras brevemente y sobre todo para el público no especializado, ¿en qué consiste este boom de la vainilla en México? ¿Desde cuándo viene? Más o menos temporalidad, ¿qué nos podrías decir? Muchas gracias. Sí, como tú bien mencionas, este aroma, esta esencia que probablemente sea el sabor o el tipo de olor más icónico que existe en básicamente la industria alimenticia y de fragancias. Es primero, antes que nada, el fruto de una orquídea endémica del continente americano. Existen distintos tipos de vainilla que son de carácter productivo, aromático, pero que principalmente una especie que es la vainilla planifolia ha sido la principal especie que ha producido primero el fruto y después el fruto secado o beneficiado, como llaman en México, del cual se extrae la sustancia de la vainillina. Es un compuesto químico que incluso ha sido replicado con base en una síntesis en final del siglo XIX, pero que se extendió a lo largo del continente desde tiempos prehispánicos, pero también llegó al mundo colonial, principalmente por el consumo de chocolate, ¿no? La historia de la vainilla tiene en gran medida una relación muy íntima con el chocolate y que a mediados del siglo XIX va a tener un boom en el mundo, principalmente por la extensión o el desarrollo del gusto gastronómico de los franceses. Y que México va a ser muy importante también la exportación de vainilla hacia Estados Unidos con el desarrollo de probablemente el producto mayormente asociado a la vainilla, que es el helado. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de las condiciones climáticas, geográficas que hacen que este producto pues, pueda desarrollarse a gran escala en nuestro país y que ya empieza, digamos, a ser un negocio? Sí, la vainilla como género a nivel de familia, biológicamente,
necesita condiciones climatológicas muy específicas que son principalmente encontradas en los trópicos. La vainilla no es solamente una especie o una familia de orquídeas que se encuentra en México, sino también en Centroamérica y en Sudamérica, y que requiere una cantidad muy específica de materia orgánica, de suelos, de sol y de sombra, y que crecen normalmente en superficies o árboles tutores que después de un cierto tiempo, cuando llega la madurez de la planta, tiene que ser polinizada, y anteriormente eran polinizadas por agentes naturales. Hay una abeja de una familia que se llama abeja melipona, existen varias y que son endémicas también al continente americano y en México, y que estas van a ser el principal vector de polinización. Después, los franceses, a la hora de trasladar la planta a sus huertos en Europa, pero después en sus colonias africanas, logran replicar o plantar la vainilla más bien, y después una persona esclavizada, Edmond Albius, una persona de la isla de Reunión, desarrolla finalmente la técnica que se hace principalmente en todos los campos y las plantaciones de vainilla en el mundo. Eso va a hacer que la centralidad de México como localidad o punto único de producción sea desplazada por el Imperio francés. Así hacer que los mercados cambien, pero México va a seguir teniendo un rol muy importante en la segunda mitad del siglo XIX. Y fíjate, ahora que entras a esta centuria, al siglo XIX, pues creo yo que es como el proceso en el que las economías de distintas áreas de México se están desarrollando y consolidando más hacia un mercado industrial de alta producción, un mercado más como de producción capitalista global, agroindustrial durante el Porfiriato, ¿no? La vainilla, como nos acabas de decir, bueno, no pierde su centralidad, sin embargo, sigue siendo, y creo yo hasta la fecha, uno de los productos que México exporta al mundo con mayor cantidad, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento del Porfiriato, que es cuando se están consolidando muchos sectores industriales y económicos en México, ¿cuál es el papel de la vainilla? Para México es central, y quizá muchos de los escuchas puedan asociar a la ciudad de Papantla, también conocida por sus voladores y por la zona arqueológica también del Tajín también. Y que se va a centrar la producción en lo que es la región conocida como el Totonacapan. Algo que no suele mencionarse es que Papantla no fue el único o principal productor por mucho tiempo. Fue el cantón de lo que ahora es el municipio de Misantla, pero en los años de la década de los 30 del siglo XIX, por una serie de circunstancias de guerra de independencia, de rebeliones y de cambio agrario y social, se juntan condiciones en Papantla para la emergencia de una mayor presencia de la vainilla, no solamente de los comerciantes, que son usualmente de origen español, italiano y francés, sino también se crea una simbiosis con el campesinado o los labriegos totonacos, como han llamado algunos autores, en la cual ocupan o siembran vainilla silvestre, aunque suene un poco raro. Después precisamente va a cambiar la lógica para propiamente sembrar, porque la vainilla crecía en un momento silvestre y recolecta los ejotes que después van a ser secados. Y esta planta crecía en los acahuales o en las parcelas que eran abandonadas por el monte que crecía de nuevo en las anteriores, que eran ocupadas anteriormente para la maíz o la milpa. Y en el Porfiriato lo que va a suceder es una conjunción de factores económicos, sociales, políticos, que van a concentrar o van a empujar a la vainilla como una mercancía, una planta que va a dejar muchos dividendos en el comercio de ultramar, anteriormente con Francia, pero después con la reestructuración de Estados Unidos después de su guerra civil, con el desarrollo de las industrias del helado, pero también de lo que llaman las farmacéuticas, que antes desarrollaban productos con azúcar y con distintos sabores, como lo que llaman las fuentes de sodas. Y en el Porfiriato precisamente sucede lo que llaman la desamortización de las tierras comunales, o básicamente las tierras comunales o de que pertenecen al pueblo van a ser empujadas o van a empezar un proceso de privatización que van a cambiar las relaciones sociales basadas con la tierra en Papantla. Este fue un proceso largo, complicado y que va a tener repercusiones para el siglo XX.
Yo estaba pensando, y perdón por salirme un poco de la temporalidad, pero este periodo que tú nos estás narrando, pues la vainilla era 100% natural, ¿no? Yo me imagino que ahora muchas de la vainilla que consumimos ha de ser química. Sí, esto es una cuestión muy, muy importante. La vainilla es la segunda especie más cara actualmente en el mundo después del azafrán. Los precios oscilan bastante. Y eso ha sido una moneda de cambio constante entre los comerciantes, los intermediarios y quienes muchas veces quedan en la balanza, al contrario, pues son los campesinos o quienes la siembran. Pero la síntesis o el hallazgo del componente básico de la vainilla, que se llama vainillina, fue desarrollada accidentalmente por dos ingenieros alemanes que van a empezar a desarrollar vainillina como una sustitución o un complemento que va a poder ser llevado a distintas mesas, ya que va a ser mucho más barata que conseguir vainilla natural. Entonces probablemente nunca hemos probado la vainilla. Es difícil. Y me gustaría también Solo decir si creces en Papantla, a lo mejor. que incluso la noción del gusto también es bastante historizada. No quisiera entrar en un tema, pero para mí lo más importante, mi investigación, es tratar de ir pensando justamente cómo creamos relaciones también con un producto tan cotidiano en nuestro día a día, que lo podemos encontrar en restaurantes, en heladerías, En las juguerías, ¿no? En velas, a mí me licuados. encantan las También. velas. Desodorantes de coche. Exactamente, El vainillo cotorro, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pues amigas y amigos, hemos llegado a la mitad de esta transmisión del día de hoy. Quédense con nosotros, estamos platicando con el historiador Francisco López Vallejo sobre la historia global de la vainilla. No se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bueno, querida audiencia, estamos de vuelta aquí en Interruptus, pasado es presente, y pues volvemos a nuestro segundo bloque. Estamos conversando con el historiador Francisco López Vallejo sobre la historia global de la vainilla. Recuerden que pueden escuchar todas nuestras emisiones anteriores en imer.mx/programas, y también recuerden que pueden escribirnos a las redes sociales de Radio Ciudadana y de Interruptus Radio en todas las plataformas digitales. Pues ya nos enteramos que probablemente nunca hemos probado la vainilla, y eso está interesante, lo del gusto, porque probablemente las personas del siglo XIX, ya platicamos un poco de todos estos procesos económicos que llevaron a la industrialización de la agricultura, pues en ese momento yo creo que no consumían tanta azúcar, ¿no? A lo mejor nuestro sentido del gusto está un poquito atrofiado, y quizá también el del olfato, que están conectados los dos. Y después del COVID. Peor, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estamos comiendo? ¿Nos podrías platicar un poco más acerca de este proceso? Digamos, va creciendo la producción de la vainilla. ¿Llegó a ser un cultivo tan importante, por ejemplo, como lo que conocemos del henequén o de otros elementos que fueron muy importantes en la economía de nuestro país? Sí, la segunda mitad del siglo XX precisamente es el boom de la producción vainillera mexicana. No voy a entrar mucho en cifras, pero dos datos quizá puedan ser muy reveladores. Uno, que anualmente México llegó a exportar alrededor de 120,000 kilogramos de vainilla, y que las fortunas que podían amasar comerciantes o las familias, comerciantes principalmente de italianos o de descendientes de italianos, españoles y franceses, podían llegar en el 1900 a $1 millón. Esto implica también que la división del trabajo de la vainilla es bastante fuerte o bastante marcada en relación a que las últimas etapas de la cadena de valor son las que más dividendos o ganancias dejan.
y esto también ha sido una constante en la forma en la cual se ha estructurado la economía de la vainilla. Quienes suelen llevarse la mayor cantidad del pastel, pues no son propiamente quienes la siembran. Y esto ha sido quizá uno de los aspectos más importantes e interesantes que he tratado de llevar o empujar en mi trabajo. Oye, por lo que entiendo, como nos comentabas en el bloque anterior, la vainilla pues es una planta sumamente también delicada, ¿no? Uh-huh. Está dentro de un contexto ambiental de un equilibrio muy delicado. Nos hablaste un poco de la polinización y estos problemas para conseguir justamente que la flor que da la vainilla, ¿no? Esta pequeña vaina o el ejote, como tú le comentas. Uh-huh. Antes de pasar un poco a lo que viene después del boom de la vainilla, ¿cómo es que se da el proceso de producción? Digamos, ¿están grandes plantaciones o hay bosques tropicales en donde se permite que crezca y después son, digamos, manualmente se vaya recolectando la vainilla? Platícanos brevemente sobre eso. Generalmente, o hasta mediados del siglo XIX, como bien mencionaba, la vainilla principalmente era producida en una lógica silvestre. Uh-huh. Después de la polinización, incrementa la producción, los rendimientos, pero curiosamente la polinización en México llega bastante tarde. Lo que sucede es que más o menos a mediados del siglo XIX empiezan a dedicarse pequeños lotes, parcelas, eventualmente se vuelven más intensivas, donde la vainilla se siembra de dos formas: extrayendo la semilla del ejote o de la vaina finalmente polinizada, pero este es un proceso muy complicado y tarda muchos años, o por trasplantación del bejuco, uh-huh. que es cortas una planta y como las raíces de la vainilla crecen lateralmente en vez de verticalmente, la vainilla crece, o sea, verticalmente, pero lo que tienes que cuidar son que la raíz no sea pisada, no sea infectada, no sea lastimada por plagas, por condiciones climáticas de calor o de frío. Uh-huh. Y justamente con el boom de la segunda mitad del siglo XIX, los ganaderos o los terratenientes de la región de Totonacapan le empiezan a dar más rol y mucho más presión para la siembra, con distintos agricultores de la región que venden en verde el ejote y que los consignatarios o los comerciantes se dedican a transformar a lo que conoceríamos como el ejote beneficiado o la vaina beneficiada, que es precisamente el momento en el cual la vainilla huele. Y de ahí, con las técnicas de extracción y de creación de extractos con alcohol, logran también posicionarse en los mercados europeos sin necesidad de un manejo tan complicado de la vaina en ultramar y por las condiciones que pueden atrofiarla, como el hongo o la resequedad. Entonces sí, el proceso de industrialización se da más bien como para sacar el extracto del mismo componente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después del boom? Hay un boom gigantesco, nos comentabas, en la segunda mitad del siglo XX, perdón, la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ¿cuál es el impacto para la región ahora que estamos hablando de un declive quizá de la producción o una relocalización, como le llaman ahora? En términos muy estructurales, la vainilla fue el motor de cambio de la región. Fue quizá la primera actividad económica que ligó realmente de forma global al norte del estado de Veracruz o a esta parte llamada Totonacapan, uh-huh. y que va a afianzar la propiedad privada en la región. De hecho, no es curioso que los mayores beneficiarios de la siembra y del comercio de la vainilla sean los que venden las tierras a los intereses petroleros. Uh-huh. Esto no va a hacer, de hecho, que la vainilla desaparezca en este momento, sino las relaciones de propiedad privada o basadas con esta forma de entender la tierra y las cosas van a pronunciarse, y a mediados de los 40 empieza a haber condiciones tanto climatológicas, sociales, políticas, económicas, donde la economía de la vainilla empieza a ser cada vez más frágil frente a, por ejemplo, fenómenos como heladas o sequías, pero también otros más de corto humano, como la mala estructuración o la concentración de la riqueza y de las tierras y de los mercados por parte de los consignatarios y los comerciantes papantecos. Y hace rato comentabas, ¿no? Como esta, no sé, la creación de la vainilla, ¿no? Digamos de una forma artificial, que tanto ha golpeado, ¿no? Esta, digamos,
cambio, ¿no? Como de paradigma de producción de vainilla, por ejemplo, ¿no? A esos productores locales. Es interesante porque la relación no es tan inmediata, pero lo que sí implica es, por ejemplo, a niveles económicos es las bajadas del precio, ¿no? Por otro lado, también el cambio en los mercados o en los gustos de cuando las familias o las distintas mesas dicen, bueno, no voy a ocupar vainilla natural, pero hay un extracto sintético que fácilmente puede replicar el sabor. O sea, lo pongo un poco entre comillas porque esto es histórico y no es tan fácil de determinar, pero esta es la lógica que empieza a predominar y que en los 30s, 40s, 50s, en la época de la posguerra, las compañías que sintetizan la vainilla explotan en Estados Unidos principalmente, lo que hacen que la vainilla natural tenga un menor rol o un rol más bien marginal. No marginal, sino más bien de lujo, en el cual los productos gourmet o la alta cocina va a seguir consumiendo. También existe pues la competencia propia de naciones postcoloniales y latitudes todavía coloniales como la isla de Reunión, y Madagascar es el principal productor al día de hoy. Madagascar. ¿Dónde está eso? Y precisamente México va a quedar en un segundo, tercer, cuarto lugar, pero muy claro es en la década de los 60 cuando la producción cae por distintas razones que quizá podremos hablar un poco más a detalle, que son precisamente los temas que estoy tratando de ir encontrando, las explicaciones para una historia principalmente de la caída de la vainilla en México con enfoque en Papantla. Oye, ahora que platicas de tu investigación y pues nos llevas a través de un elemento como la vainilla a muchos temas, ¿no? Tanto económicos como incluso de geopolítica y pues evidentemente de la cultura, del gusto, de la gastronomía. Yo pienso cómo a través de un ingrediente, como en este caso la vainilla, se pueden ver tantas cosas. Esto constituiría pues un ejemplo de historia global a través de una semilla, o cómo lo catalogarías tú? Sí, en cierto aspecto trato de proponer una historia global, pero no una historia global que totalice la historia de un producto. Ha habido intentos por parte de otras personas, pero creo que mucho de lo que sucede es una suerte de fetiche sobre este producto y que esconde distintas dimensiones, como ya habíamos mencionado. Sí, en general lo que busco con esta investigación es una puerta de entrada a distintos tipos de preguntas. Me interesan también preguntas de corte social, por ejemplo, el rol de la violencia, que también fue muy crucial en el siglo XIX, pero también en el siglo XX ha sido una de las principales hipótesis que he observado, que es cómo a los productores o a los agricultores se les veja muchas veces en el campo a la hora de vender su vainilla, pero también factores de corte ambiental, la presencia del petróleo precisamente después de la nacionalización del petróleo y el desarrollo de los campos petroleros de Poza Rica va a ser muy importante para el cambio económico, pero también el cambio de prioridades en la región. Y también el papel cultural, que es cómo uno se relaciona con el producto y crea nociones que a veces no tienen mucho que ver con la realidad histórica, si uno pudiera llamarlo así. Pues ha sido una conversación muy interesante y hemos conocido pues muchas cosas acerca de la vainilla, de su importancia económica y también del papel que desafortunadamente perdió nuestro país en este producto. Pero nos queda tonicol. Poblano, por cierto. Los pueblos heladitos. Y bueno, de esta forma hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias, Francisco López, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Y también, como siempre, agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, en particular a Edgar Zárate en los controles técnicos y a Hernán Nájera en la producción. Les invitamos a seguirnos escuchando a través del 1350 de AM Radio Ciudadana y también a escuchar nuestros programas en imer.mx/programas. Hasta luego, Augusto. Hasta luego, Misael. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.